sin más preámbulos, presentamos al próximo facilitador de este espacio, el padre Luis Enrique Ortiz, misionero claretiano, quien es profesor de Biblia de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, miembro de la Comisión de Teología del Congreso Americano Misionero y coordinador de la Red Mundial de Jóvenes Misioneros de la Familia Claretiana. Y quien nos estará dirigiendo el tema: discípulos misioneros, iniciados y enviados. ¡Fuerte el aplauso! Buenos días, congresistas. Buenos días, misioneros. Buenos días, América misionera. Bienvenidos a Puerto Rico otra vez, aunque ya están más que bienvenidos. Nos corresponde ahora adentrarnos al quinto tema de este congreso, que lleva por título Discípulos misioneros, iniciados y enviados. Quisiera marcar unas pautas para iniciar el tema, ¿vale? La primera pauta debe ser subrayar nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo para este momento? Nuestro objetivo será, en primer lugar, profundizar la identidad de un discípulo misionero. La segunda parte del objetivo es profundizar la identidad discipular misionera de la iglesia. Y en tercer lugar, procuraremos en este ratito proponer algunas claves para renovar el ardor misionero como discípulos misioneros en la iglesia y para el mundo. ¿Cómo vamos a abordar este objetivo? ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Pues les invito a realizar un viaje. Imaginemos que vamos todos en un crucero. Nos vamos de viaje. Y como el Caribe es conocido por este tipo de turismo, pega muy bien. Así que este complejo, este lugar que nos acoge hoy, se va a convertir en una gigantesca barca. Este viaje tiene tres características. Primera característica de este viaje que vamos a realizar: será un desplazamiento geográfico. En segundo lugar, este viaje que vamos a realizar será un desplazamiento espiritual. Y por supuesto, también será un desplazamiento misionero. Viajaremos desde Puerto Rico hacia Galilea, donde comenzará nuestro trayecto. En Galilea nos vamos a encontrar con los discípulos de Jesús. Y allí vamos a conocer su experiencia vital, su experiencia de Dios. De Galilea nos vamos a dirigir a Jerusalén, el centro religioso, cultural y económico de la Palestina de Jesús. Por último, de Jerusalén nos desplazaremos a los confines de la tierra. En sentido bíblico, confines de la tierra se refiere a toda la geografía fuera de Jerusalén o de la Palestina de Jesús. Un tercer punto, una tercera pauta. ¿Quiénes somos los viajeros? Se trata de una pregunta importante. Por supuesto que todos nosotros, los que estamos aquí, que somos discípulos y misioneros, iniciados y enviados, y que nos damos cita en este lugar para renovar nuestro viaje, e impulsar nuestro ardor como viajeros a toda América. Quisiera, como último punto, esta primera pauta de los viajeros, hacer mención del prólogo del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas comienza con un prólogo muy breve, 4 versículos. Quisiera leer los primeros 2. Dice el Evangelio de Lucas: puesto que algunas personas han intentado ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal
como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Quiero llamar la atención sobre el versículo 2. Fíjense lo que dice el versículo 2, lo repito. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Aquí el evangelio se refiere a los apóstoles, que habiendo conocido, siendo iniciados y seguidores de Jesús de Nazaret, reciben el Espíritu Santo y son enviados como misioneros de Cristo y se convierten en servidores de la palabra. Resalto esta caracterización del evangelio porque la palabra servidores, cuando se traduce, tiene otra palabra de posible traducción. Y esa palabra es remadores. Remadores de la palabra. Así pues, nosotros, los tripulantes de esta barca, también somos discípulos misioneros que, iniciados y enviados, somos remadores de la palabra. De este modo, queridos congresistas, les invito a remar juntos en la travesía del discipulado misionero. Por eso, indicaciones del capitán del barco, cada vez que nos desplacemos de un lugar a otro, vamos a cantar juntos el estribillo del himno de este congreso. ¿Vale? ¿Estamos listos? Todos a bordo y cantamos 1, 2, 3 y mira cómo se aman, mira cómo América, América. Y comenzamos con la primera parte de esta ponencia. Discípulos misioneros, desde Galilea a Jerusalén. Con este júbilo llegamos a Galilea. Bienvenidos a Galilea. En esta primera parte de nuestro viaje vamos a profundizar las características de un discípulo misionero. Vamos a acercarnos al texto bíblico para ver estas características. Galilea, como muchos saben, es el lugar donde todo comenzó para aquellos discípulos. Es el lugar del primer amor, del primer encuentro, donde los discípulos fueron mirados por Jesús por primera vez. Allí donde fueron llamados por Él, allí donde el camino comenzó. Galilea también, además, es el lugar donde la vida acontece en su forma más normal y cotidiana. Es aquí, en Galilea, que los evangelios mencionan la palabra discípulos para referirse a aquellos que Jesús había llamado y elegido para que estuvieran con Él. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es aquel que, siendo llamado por Jesús, lo reconoce como su maestro. Y en el evangelio hay 3 grupos a los que se les identifica como discípulos. El primer grupo es el de los 12. El segundo grupo es el grupo de los que lo siguen. Y el tercer grupo son, les sonará a ustedes, aquellos 72 que salen a la misión. ¿Cómo se empieza a ser discípulo? Todo comienza con el encuentro con Jesús. El encuentro que aquellos discípulos tuvieron en su realidad cotidiana. El encuentro con Jesucristo nos recuerda maravillosamente el Papa Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
Me gustaría a continuación resaltar algunas características de ese encuentro con Jesús, que es el que inicia el discipulado. En primer lugar, es un encuentro en la vida cotidiana. En los evangelios sinópticos constatamos que el escenario de la llamada de Jesús a los 12 acontece a orillas del lago. El encuentro con Jesús acontece en la vida cotidiana de los discípulos, porque estaban pescando, escuchamos en el evangelio. Concretamente en Lucas, acontece además en medio de la frustración tras una pesca fallida. Y es así, desde la frustración, que Jesús provoca a Pedro y a sus compañeros a tirar las redes. La consecuencia de estos, por haber confiado en Jesús, trajo consigo una pesca numerosa. Fijémonos que la llamada de los discípulos acontece precisamente en la normalidad cotidiana de un día. Y es aquí que Jesús de Nazaret abraza la cotidianidad de aquellos pescadores y las reorienta desde el deseo de Dios, ser pescadores de hombres. En segundo lugar, ese encuentro con Jesús es un encuentro que marca la vida para siempre. Es un encuentro que marca un antes y un después. En el Evangelio de Juan hay un dato muy bonito, a mi modo de ver, y muy provocador, que es la escena al principio del Evangelio donde dos discípulos de Juan se acercan a Jesús para conocerlo. Vamos a leer el texto bíblico para descubrir ese dato. Lee así. Al día siguiente, Juan el Bautista se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: vengan y verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. Hemos escuchado esta escena en la que dos discípulos de Juan el Bautista se encuentran con Jesús. Si seguimos leyendo este primer capítulo de Juan, sabemos que uno de esos dos era Andrés. Sin embargo, del segundo discípulo no conocemos la identidad. Podemos afirmar después, leyendo todo el Evangelio, que ese segundo discípulo es Juan, el evangelista, el que escribe el Evangelio. Lo que nos llama la atención de esta primera parte es ese dato que dice ahí al final: eran más o menos las 4 de la tarde. A primera vista pareciera que es un dato cronista del tiempo para enmarcar en qué momento del día aconteció esto. Pero mucho más que eso, tenemos que leerlo desde la mano del que escribe el Evangelio. Las 4 de la tarde no es simplemente el momento del día que nos ayuda a entender cuándo aconteció esto. Las 4 de la tarde es aquel momento en el que ese discípulo se encontró por primera vez con Jesús. Esas 4 de la tarde jamás se le olvidaron al discípulo. Son las 4 de la tarde que sellan el primer amor. Tú y yo también tenemos unas 4 de la tarde, ¿verdad? ¿Cuáles son tus 4 de la tarde? La tercera característica de este encuentro es que es un encuentro transformador. Y es que el encuentro con Jesús provoca una transformación total en la vida de los discípulos. Ya lo veíamos antes cuando mencionábamos la característica de la vida cotidiana, ¿no?
porque de ser pescadores pasaron a ser pescadores de hombres. Y esa misión de pescadores de hombres, los discípulos no la entendieron hasta después de Pentecostés, ¿eh? Fue un proceso de seguimiento. Por otro lado, la transformación de los discípulos también es de carácter relacional, pues aceptando la invitación de Jesús, dejan sus familias. Se reordena la jerarquía de sus vidas, poniendo a Jesús en el primer lugar, donde antes quizás estaba la familia. Dice el Evangelio, dejaron a su padre y lo siguieron. El encuentro con Jesús es transformador. Y la cuarta y última característica que quiero resaltar del encuentro con Jesús es esta. Es un encuentro lleno de gratuidad. Significa de la gracia, del don. Esta es la última característica que quisiera resaltar con ustedes. A mí siempre me ha llamado la atención una mención del Evangelio, de aquella escena cuando Jesús se acerca a los discípulos a llamarle. Dice el Evangelio, inmediatamente lo siguieron. Este adverbio modal, inmediatamente, es muy fuerte, porque refiere a una acción inmediata, instantánea, de aquellos pescadores que reciben la llamada de Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo que aquellos pescadores que estaban haciendo además lo de todos los días pudieran dejarlo todo y seguirle inmediatamente? Pudiéramos decir, quizá la mirada de Jesús era una mirada especial. Quizá la voz era una voz cautivadora. Tal vez la presencia de Jesús. Pero hay que tener en cuenta otro elemento importante. Aquellos pescadores estaban arraigados, echaron raíces en la lógica de la ley judía, del cumplimiento, del hacer y cumplir, en la que además se pensaba que en la medida en la que se hacía y se cumplía, se obtenía el beneficio de Dios. Imaginemos a aquellos pescadores que llevaban toda su vida con una tensión interior de cumplir y hacer y cumplir y hacer y cumplir y seguir la regla, y de momento se cruza con ellos en un martes cualquiera aquel hombre, Jesús de Nazaret, y mirándole a los ojos les dice, síganme. Por primera vez en su vida se encuentran con alguien que no les pide hacer ni cumplir, solo les pide seguirlo. Notemos la fuerza de la gracia. Ya el esfuerzo no recae en hacer, el esfuerzo recae en dejarse hacer por él. Aquí acontece pues la gracia de Dios y el encuentro con la gracia. Hasta aquí, queridos viajeros, quiero resaltar lo siguiente. Hemos dicho que el discípulo es aquel que, siendo llamado por Jesús, lo reconoce como su maestro. Y esa llamada acontece en un encuentro personal con él. Ese encuentro tiene unas características que las hemos visto a continuación, que acontece en la vida cotidiana, que marca la vida para siempre, que es transformador y está lleno de la gratuidad, de la gracia de Dios. Notemos que el encuentro con Jesús es el primer eslabón de una cadena, el primer punto de un camino. Y un primer punto no se entiende sin un segundo y sin un tercero. El discipulado misionero es un proceso en la vida de cada creyente. Por tanto, siendo el encuentro con Jesús el primer paso, tenemos que abordar esos pasos siguientes. Vamos a ver cuál es el itinerario de un discípulo misionero. Después del encuentro con Jesús, aquellos pescadores pasaron a ser sus discípulos. Inmediatamente lo siguieron.
Y desde ahí comenzó el itinerario de los discípulos. Yo voy a resaltar un itinerario en 3 partes, porque seguro que ustedes ya han conocido esto, simplemente para enfatizarlo. En primer lugar, ese itinerario comienza con el encuentro con Jesús y la llamada al seguimiento. Atención, encuentro y llamada son un binomio necesario de la misma experiencia. Quien se encuentra con Cristo experimenta su llamada. Llamada y encuentro no son distintos ni distantes. El encuentro con Jesús provoca siempre una llamada. En segundo lugar, el segundo momento de ese itinerario es la itinerancia y la configuración con el Maestro. Los discípulos se ponen en camino, siguiendo a Jesús. Y en camino, aprenden, practican las bienaventuranzas del reino, el mismo estilo de vida de Jesucristo. Y esa itinerancia con el Maestro tiene un propósito, la configuración con Él. Que no es otra cosa, la palabra configuración es asumir la forma de Jesucristo en la misma vida del discípulo. Por eso es necesario hacer el mismo camino del Maestro y además compartir su mismo destino. La itinerancia es la vía pedagógica del camino discipular. Siempre salir, siempre caminar, siempre estar fuera de la zona de confort, siempre seguirlo. El tercer punto de ese itinerario es precisamente el envío, la misión, a anunciar el reino de la vida, animados por el Espíritu. Quisiera aquí citar el documento de Aparecida, que lee así, en el número 144. Al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. Por esto, todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a él como amigo y hermano. Preciosas estas palabras del documento de Aparecida. De esta manera, continúa la cita, como él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Y concluye así: cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. Cierra la cita. Así, visto este itinerario, notemos una segunda cosa. Siendo el encuentro con Jesucristo el primer punto que acontece, lo primero que se realiza, todo conduce hacia el envío misionero, anunciar el reino de la vida, anunciar el reino de la vida animados por el Espíritu. Queridos remadores, hasta aquí hemos esbozado la experiencia discipular de aquellos que siguieron a Jesús, profundizando precisamente la identidad de un discípulo misionero. Y con estos discípulos hemos recorrido brevemente, por supuesto, su Galilea. Y ahora el camino nos lleva a Jerusalén. Así que retomemos el sentido del viaje. El crucero anuncia su partida, pero esta vez nos vamos a pie, como decimos en Puerto Rico. Les invito a ponernos en marcha de forma terrestre hacia Jerusalén. ¿Estamos listos? Por eso, para realizar el viaje cantamos 1, 2, 3 y mira cómo se ama, mira cómo camina América, con la fuerza del Espíritu, América,
testigos de Cristo vivo. Y así llegamos a Jerusalén, misioneros en Jerusalén. Bienvenidos a Jerusalén. Hemos llegado a la ciudad capital de la región y en este lugar suceden los acontecimientos más significativos de la vida de Jesús. Es la ciudad en donde acontece la pasión, muerte y resurrección de Cristo. También es el lugar de la persecución y donde los discípulos se encierran por miedo a los judíos. Y precisamente en estas circunstancias es allí donde acontece Pentecostés. Llegados a Jerusalén, nos fijamos que es precisamente este el lugar donde Jesús es apresado y condenado a muerte. Así, cuando acontece este doloroso desenlace, los discípulos temen por su vida y deciden encerrarse por miedo a los judíos. ¿Qué encontramos en Jerusalén? Encontramos con unos discípulos ausentes y encerrados, exteriormente e interiormente. Los discípulos están encerrados de dos formas, dentro y fuera. Lo vamos a ver a continuación. Y es que los discípulos habían experimentado la frustración y el sentimiento de fracaso, porque sus expectativas mesiánicas no reflejaron lo que pasó con Jesús. Tenían un choque de imágenes que les produjo una profunda crisis y como consecuencia estuvieron ausentes en la pasión y muerte de Jesús. No estuvieron allí. Fíjense que acompañaron al maestro en Galilea, cuando mucha gente le rodeaba admirando sus obras. Sin embargo, no fueron capaces de acompañarlo en Jerusalén, mientras era condenado injustamente y mientras iba con la cruz a cuestas. Es así, en estas circunstancias, que irrumpe el Espíritu en medio de ellos. En el Evangelio de Juan encontramos que los discípulos reciben al Espíritu precisamente a propósito de la presencia del resucitado. El resucitado se encuentra con ellos, los que sabemos y conocemos el texto bíblico. En los evangelios sinópticos Jesús se aparece, pero en Juan no se aparece. En Juan se deja ver. Jesús se encuentra, se deja ver a la comunidad apostólica y allí insufla, otorga, regala el Espíritu Santo a los apóstoles. Quisiera hacer lectura de ese trozo del Evangelio de Juan para subrayar algunas claves de importancia de esto que acontece en Jerusalén. Lee así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Quiero resaltar simplemente algunas claves de esta experiencia de Pentecostés. En primer lugar, el envío acontece como experiencia de encuentro con el resucitado. Es el Cristo de la Pascua el que los envía con su presencia resucitada. En segundo lugar, fíjense que el texto nos retrata un doble encerramiento. Yo les decía, uno interior
y otro exterior. Yo se los he subrayado aquí en negritas para que sea más fácil identificarlo. El encerramiento exterior lo dice ahí el texto. Tenían cerradas las puertas del lugar. ¿Y el encerramiento interior cuál es? Tenían miedo. No era que estaban en un lugar con puertas cerradas. Atención. Es que aquellos discípulos, los apóstoles, primero tenían miedo y segundo le pusieron candado a la puerta. El encerramiento interior provoca el encerramiento exterior. Fíjense que, en tercer lugar, Jesús dice 2 veces, la paz esté con ustedes. El primer fruto del resucitado es la paz. Y el fruto de la paz es la alegría. En este sentido, sabiendo que hay 2 situaciones de encierro, Jesús resucitado quiere abrir ese encierro. Y cada vez que Jesús provoca la apertura de ese encierro, ¿qué dice? La paz esté con ustedes. Así que aquí tenemos las 2 llaves para abrir el encierro. La paz. Una persona que vive con mucho miedo le falta paz. Fíjense que Jesús abre en primer lugar el encierro interior. La paz esté con ustedes. ¿Y en qué consiste ese encierro interior? En el miedo. Lo contrario a miedo en la Biblia es confianza, es la fe. Los discípulos, los apóstoles que estaban allí encerrados, estaban viviendo una profunda crisis de fe. Jesús les da la llave, la paz esté con ustedes. Y enseguida miren cómo se renueva la experiencia de fe. Mostrándoles las manos y el costado. De ese miedo interior se sale por medio de la paz que da el resucitado, pero con esa paz que nos lleva a renovar nuestra experiencia de fe. En el Antiguo Testamento a Dios se le conocía mediante el oído. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo se le conoce? ¿Cuál es la experiencia fundamental de la fe? Con el oído y con el ojo. Porque a Jesús se le ve. Así que para renovar o para romper ese miedo interior, Jesús les regala la experiencia de encuentro visual, palpable con Él. Le enseña sus manos y el costado. Y enseguida, en quinto lugar, Jesús le da la llave para abrir el encerramiento de aquel espacio físico, porque estaban a puertas cerradas. Fíjense que después de abrir las puertas del corazón, el resucitado abre las puertas de aquel lugar con el envío misionero. Como el Padre me envió, también los envío yo. ¿Y en qué consiste la misión? Dice el Evangelio, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta los confines de la tierra. Llegamos al segundo momento de nuestra ponencia. ¿Estamos aquí presentes, viajeros? Seguimos en Jerusalén, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Y vamos a profundizar esta segunda parte del título de nuestra ponencia, Iniciados y Enviados. Y de Jerusalén vamos ya a preparar el camino hacia los confines de la tierra. Y es que los mismos discípulos que estaban a puertas cerradas, ahora se ponen en camino, abriendo las puertas del corazón, primero, y de aquel lugar, segundo. Con la fuerza del Espíritu, aquellos discípulos se disponen a ser testigos de Cristo vivo. Y esta nueva realidad signa el nacimiento de la iglesia. Fíjense que la fuerza del Espíritu les provocó una libertad interior y una parresía, esta palabra que el Papa Francisco
ha mencionado varias veces, ¿no? A tal punto que los lanzó a testimoniar a Cristo Jesús. Este es el bautismo que los inicia, con vistas además a la misión universal hasta los confines de la tierra. De esta forma, Pentecostés, ¿qué es? Pentecostés es el bautismo en el Espíritu que Jesús prometió a los suyos y que da inicio a la iglesia. Y aquí en Jerusalén, les invito a que profundicemos precisamente la identidad discipular y misionera de la iglesia. Me voy a valer de los primeros capítulos del libro de los Hechos para explicar algunas características de la iglesia naciente como discípula misionera. En primer lugar, es una iglesia que anuncia el amor incondicional de Dios. Y es que el fruto de este evento Pentecostés fue que muchas personas sintieron sus corazones traspasados por el feliz anuncio, el querigma. El anuncio de la salvación de Cristo y en Cristo. Y siendo traspasados por ese anuncio, se adhieren a Él libremente, convirtiéndose, recibiendo el bautismo en su nombre y recibiendo a su vez el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, es una iglesia que vive lo que anuncia. Un corazón enamorado no esconde los motivos de su amor. El corazón de la iglesia naciente nos deja saber de forma contundente que el motivo de su amor tiene un nombre: Jesucristo. Hay una escena en el libro de los Hechos que ustedes todos se acordarán, estoy seguro de que sí, que es cuando Juan y Pedro se encuentran a un lisiado en la puerta del templo. Y viendo la situación de aquel hombre, Pedro ofrece lo único que tiene y dice: yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, ponte a andar. Es así que la iglesia naciente se muestra, en segundo lugar, como discípula misionera, que sabe mirar con ternura, que, como dice el Papa Francisco en una audiencia general, no cierra los ojos, sabe mirar a la humanidad, a la cara, para crear relaciones significativas, puentes de amistad y solidaridad en lugar de barreras. Sigue el Papa Francisco, continúa. Es el rostro de una iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Cierran las palabras del Papa. Es una iglesia que vive lo que anuncia porque ofrece lo mejor y el único tesoro que tiene: la persona de Jesucristo. Como discípula y misionera está llamada a ofrecer a Jesús y a ser aquella que tiende la mano y acompaña para levantar, que hace sanar, que hace felices a los que no lo son y les ayuda a encontrarse con Dios. Y ese encuentro con Jesucristo es el inicio de un nuevo camino en la vida de nuevos discípulos misioneros. Es, en tercer lugar, una iglesia que es testigo de la alegría. La alegría es el signo de los evangelizadores y también es el signo de la iglesia naciente. Y la alegría, en sentido teológico, no es una emoción o un sentimiento, no es una reacción emocional. La alegría es la certeza de una presencia que me habita. Si no, ¿cómo podemos explicar a aquellos hombres y mujeres, hoy celebramos a Santa Cecilia, que iban camino al martirio e iban contentos y alegres para entregar la vida? Iban contentos y alegres porque se sabían habitados por Él. Sabían que Jesús estaba en ellos, que el Espíritu era como un fuego ardiente que les quemaba el corazón. En cuarto lugar,
es una iglesia que es hospital de campaña. En el capítulo número 5 de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia naciente se muestra como un hospital que acoge a los más débiles, es decir, a los enfermos. El sufrimiento de los más débiles atrae a los apóstoles, que no poseen ni oro ni plata. Y como dice Pedro al lisiado, repito sus palabras, lo que tengo te lo doy, el nombre de Jesucristo. En quinto lugar, la iglesia es una iglesia arraigada en Cristo. ¿Qué significa arraigada? Que echa raíces en Cristo. Cristo es su fundamento. El arraigo en Cristo, como fruto inherente a la experiencia de Pentecostés, pondrá a la iglesia naciente en un estado de vida permanente de persecución. Jesús lo había anunciado ya a sus discípulos, se acordarán. ¿Cuál es el signo evidente de una iglesia arraigada en Cristo? Que en medio de la persecución, en lugar de apagar el fuego misionero, se enciende aún más. Esto es precisamente lo que pasa en estos primeros tiempos de la iglesia naciente y todavía nuestro hoy. En sexto lugar, es una iglesia audaz en la misión. Los apóstoles van dando señales de su arraigo en Cristo en la medida en la que van enfrentando las vicisitudes del camino. Y en efecto, frente a la prohibición de enseñar en nombre de Cristo por parte de los judíos, Pedro y los apóstoles, ¿qué hacen? Responden con valentía que no pueden obedecer a los que quieren detener el camino del evangelio. La vida misma de los apóstoles está arraigada, ha echado raíces en Cristo Jesús. Y cuando se vive arraigados en Cristo, el fruto es vivir audaces en la misión. Así lo confirma el mismo Papa Francisco, y cito: tenían un valor impresionante. Pensemos que eran unos cobardes. Todos escaparon, huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pero de cobardes se volvieron valientes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Por último, la última cualidad de la iglesia como discípula misionera que resaltamos es que es una iglesia en constante movimiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del camino de la palabra, del viaje de la palabra. Y este viaje de la palabra comienza precisamente con una fuerte persecución. Los cristianos no se asustan, deben huir, pero huyen con la palabra y huyen con la convicción de que tienen que seguir anunciando la palabra allí donde se espera y donde hay necesidad. Así que la iglesia vive en un constante movimiento. Por eso es, en primer lugar, una iglesia en salida. En segundo lugar, es una iglesia en camino. Y en tercer lugar, es una iglesia que promueve, anima y acompaña los procesos. Queridos remadores, en esta segunda parte de nuestra ponencia hemos podido descubrir 3 elementos característicos de la iglesia naciente. Primero, todo comienza con la fuerza del Espíritu. Pero la acción del Espíritu es una propulsión que impulsa un proceso. Segundo, se muestra la misión como un proceso que comienza con el anuncio, que se confirma con la práctica, que se confirma con la cercanía, la ternura y la compasión, y que despierta la audacia misionera. De esta forma, notamos que el Espíritu Santo inicia un proceso en la vida de la iglesia que pasa por el anuncio y llega hasta la audacia misionera. Y la consecuencia de todo esto son nuevos discípulos
que iniciados son enviados a hacer lo mismo que ellos han vivido. Es hora de hacer una pausa en el discurso, pues nos toca dejar Jerusalén. En este lugar de contrastes hemos sido testigos de la persecución, del apresamiento, de la pasión y muerte de Jesucristo. También fuimos testigos de la cobardía de aquellos apóstoles que se esconden por miedo a los judíos. En medio de esa circunstancia fuimos testigos de Pentecostés, el bautismo del Espíritu que reciben los apóstoles. Y a partir de este bautismo son iniciados como la iglesia de Jesucristo. Y desde aquí pudimos ver las características de la identidad discipular y misionera de la iglesia naciente. Ahora ha llegado el momento de continuar el viaje más allá de las fronteras de Jerusalén. Por tal motivo, ha llegado la hora de partir hacia los confines de la tierra. Así que todos a bordo, nos despedimos de Jerusalén cantando 1, 2, 3 y mira cómo se ama, mira cómo camina América, con la fuerza del Espíritu. América, testigos de Cristo vivo. Y así llegamos a la tercera parte de nuestra ponencia. Discípulos misioneros, iniciados y enviados desde nuestros pueblos hacia los confines de la tierra. Esta parte la vamos a realizar en alta mar, en continuo movimiento. Ha llegado la hora de dirigirnos hacia los confines de la tierra. Nosotros también hemos hecho el itinerario de los discípulos misioneros que veíamos en la primera parte de nuestro tema. Todos tenemos nuestra Galilea, ¿cierto? El lugar donde todo comenzó, el lugar del primer amor. Todos guardamos con especial afecto nuestras 4 de la tarde. Y desde ahí comenzamos el camino del seguimiento de Jesús. Aquel acontecimiento de Pentecostés se renueva hoy en la iglesia. Hoy también es Pentecostés aquí y también en nuestros pueblos y en cada lugar. Cada vez que la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, invoca al Espíritu para que Él siga renovando su protagonismo en la misión y envíe a los discípulos misioneros a los confines de la tierra. La expresión confines de la tierra, ese hacia dónde nos dirigimos, evoca precisamente toda la geografía que está más allá de lo conocido. Se trata de un desplazamiento del lugar conocido y frecuentado hacia nuevos espacios, en su mayoría desconocidos. Los confines de la tierra propiamente reflejan también el horizonte nuevo que deben abrazar los discípulos misioneros de Jesús. Así pues, estamos llamados a ser hoy discípulos misioneros que arden. Desde el bautismo, los discípulos misioneros somos hombres y mujeres que arden en el fuego de la caridad. Y el ardor tiene como fundamento, primero, el Espíritu que habita en nosotros. Segundo, la filiación, ser hijos de Dios, como el don gratuito por excelencia. Tercero, la pertenencia a una comunidad, que es la iglesia. Y en cuarto lugar, el envío. El fuego que nos hace arder también es el encuentro con Cristo vivo. Un encuentro de amor que marca la vida para siempre. Pero no para dejarnos encerrados y cómodos, sino para movernos e impulsarnos. El fuego que arde en nosotros es el primer indicador del misionero. Con el fuego que arde en el corazón es que todo comienza. ¿Y qué indica ese ardor? Que hemos sido sellados por el Padre desde el bautismo y que hemos tenido un encuentro con Cristo resucitado. Ese ardor dice
que somos conscientes y vivimos con la conciencia de que el Espíritu Santo nos habita y es fuego en el corazón. El ardor indica que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos ha amado primero. Por esto, el discípulo debe cuidar el fuego que arde en el corazón, puesto que además de ser un don, es también una tarea. Los discípulos de hoy estamos llamados a vivir como místicos en la acción, no como los que van haciendo, multiplicando obras, sino como aquellos que son capaces de detenerse o de vivir una contemplación activa del misterio de Jesucristo en su realidad. Porque un discípulo que no contempla es un discípulo que no arde. Y un discípulo que no arde en el fuego del amor se convierte en un vehículo sin motor, que no arranca, ni se mueve, ni tiene un punto al que llega o al que quiere y aspira a llegar. También estamos llamados a ser discípulos que abrazan por donde pasan. Es aquí que la iglesia abraza. Notemos que no me refiero al abrazo con Z, sino con S. No es un error, es una mención consciente. La palabra abrazar con S se refiere a la brasa. Es decir, una brasa ardiente que arde de fuego, cuando se pega a otra brasa que está apagada, la contagia con ese mismo fuego. Y sabemos que el fuego de una brasa suele ser discreto, no se ve a primera vista. Pues bien, la iglesia naciente abraza con ese en su caminar, a modo de contagio. Por tanto, nos referimos al toque, al tacto de una brasa encendida con una que está apagada. Este abrazo con ese simboliza la salida misionera. El abrazo con ese que brota de un corazón ardiente es, en primer lugar, un encuentro con el otro, con la otra, con los otros, en su misma realidad. El discípulo con un corazón ardiente sabe que la finalidad del fuego que lleva dentro no es estar bien, no es el bienestar, no es el Jesús para mí o el Jesús de mi vida. El fuego que arde en el corazón del discípulo es una llama viva que impulsa la vida del discípulo. La finalidad del fuego del Espíritu es siempre misionera. Que la vida salga al encuentro de aquellos que viven apagados. Y ese encuentro consiste en tocar el corazón del otro. Y cuando decimos corazón, decimos toda la persona en su realidad, integralmente. Así, la misión es táctil. El discípulo toca y se deja tocar. Se ensucia y se deja ensuciar. Es aquí cuando el misterio de la encarnación se replica en la persona del discípulo misionero. Porque cada vez que un misionero o una misionera sale al encuentro de las realidades donde la vida clama y allí abraza, acompaña e involucra, abre caminos nuevos, es como si Dios mismo estuviera tocando esa realidad. La vida de un discípulo misionero que toca al otro en su realidad es el signo del toque de Dios en la misma historia. Y es así que el abrazo con S se transforma en un abrazo con Z cuando se toca la vida del otro. Por último,
somos llamados a ser discípulos misioneros que encienden. Aquí está la trilogía, los verbos de fuego. Arden, abrazan, encienden. Mientras que el arder explica la experiencia fundamental de ser habitados por el Espíritu, que es fuego, y el abrazar significa esa experiencia de salida y contacto con aquellas realidades sin fuego, sin espíritu, o apagadas, o carentes del fuego del Espíritu. El encender se refiere a la dinámica de iniciar el fuego en la brasa apagada. Esa dinámica, por un lado, es don, es acción del Espíritu a través del misionero. Pero por otro lado, es tarea. El misionero, con el testimonio de vida y con el testimonio de la felicidad cristiana, está llamado a encender el otro. Encender significa, por un lado, la acción del Espíritu, y por otro lado, tu testimonio, mi testimonio, nuestro testimonio de felicidad. La finalidad de la vida del discípulo misionero siempre es encender a otros. El bautismo mismo nos inicia como discípulos misioneros, y la finalidad es necesariamente la misión, la salida a gentes, el encuentro intergentes y la comunión cum gentibus. Y cuando el sujeto de la misión está encendido, la misión, en cierto modo, está cumplida. Enseguida la brasa, esa persona a la que nos acercamos, ¿verdad?, que está encendida, se dispone a encender a otras brasas apagadas. Quisiera acentuar en esta dinámica del encender esta segunda dimensión, el testimonio de la felicidad en la vida del discípulo. El discípulo misionero está llamado a encarnar las bienaventuranzas del Evangelio en su vida, pues cada bienaventuranza en particular resulta de la propia experiencia de los discípulos, porque ellos, los discípulos de Jesús, son los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son odiados y perseguidos. Las bienaventuranzas son paradojas que Jesús presenta y expresan la verdadera situación del creyente en el mundo. Las bienaventuranzas expresan qué significa ser discípulos. Ser discípulos significa vivir la paradoja del Evangelio. El discípulo es aquel que vive convencido que para ser feliz, para llegar, hay que perder para ganar. ¿Y qué actitudes encienden el corazón de aquellos que están apagados? Menciono 5 actitudes: la cercanía, la compasión, la ternura, la escucha y el diálogo. Queridos remadores, hemos llegado al final de nuestro trayecto, pero el viaje continúa. Al inicio de esta ponencia les decía que nosotros, los viajeros de este crucero enorme, lo abordamos como remadores de la palabra. Pues bien, Jesús nos invita a seguir remando mar adentro, en las aguas que nos conducen hacia los confines de la tierra. Pero no nos deja solos, pues en la dulce y desafiante tarea de anunciar el Evangelio, nos envía acompañados y guiados por María, discípula misionera, maestra y formadora de discípulos. Desde ella y con ella quisiera concluir este trayecto resaltando lo siguiente. Primero, somos remadores de la palabra en un viaje que no tiene regreso a nuestras Galileas. Estamos en alta mar, camino a los confines de la tierra. Es decir, una vez Jesús te llama, dice tu nombre, y tú dices que sí, la historia ni será la misma, ni será igual que antes. Se trata de un viaje que no nos deja iguales.
El seguimiento de Cristo no tiene un retorno. Seguir a Jesús siempre implica novedades, nuevos horizontes, nuevas realidades, nuevos desafíos. Así también fue el sí de María, un sí abierto a la novedad de Dios. Se trata de un viaje que no tiene regreso. Segundo, somos discípulos misioneros, testigos de las bienaventuranzas de Jesús. Ellas son como la bandera que abre el camino. Ellas identifican nuestro mensaje y caracterizan nuestro modo de estar, nuestra presencia. Ser felices es el estilo de vida propio de los que siguen a Jesús. Y la felicidad, como precisé antes, supera el mundo de las emociones y los sentimientos y se arraiga en la convicción personal de que somos habitados por Él desde el bautismo. Así, la presencia que nos habita nos lanza a los confines de la tierra, proclamando a todos, como María, la obra de Dios, la grandeza del Señor, y anunciando a todos la paradoja evangélica de la felicidad. Que felices son los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los que son perseguidos a causa de las justicias. Son felices porque viven convencidos de que el reino se instaura a base de paradojas. Tercero, como discípulos misioneros de nuestro tiempo, somos llamados a vivir como místicos en la acción. He aquí la clave para abrazar nuestro presente en clave de proceso. Creemos en el Dios de los procesos. Esto es un pilar de la fe. Aprender a leer este hoy como el resultado de lo que Dios ha preparado ayer. Leer este hoy como la preparación de lo que Dios nos pedirá mañana. Leer nuestro mañana como la promesa que Dios nos anuncia hoy. Esto es lo que hará posible nuestro viaje a los confines de la tierra. Y en esto también María es ejemplo y es modelo. ¿Cómo ella nos enseña a creer en el Dios de los procesos? Desde el silencio contemplativo, en la presencia junto a Jesús y luego junto a la comunidad apostólica. Es decir, en la acción que expresa confianza. Queridos remadores, llegados aquí, solo me queda compartir algunas advertencias para el viaje que continúa. Permítanme decirlo así, provocaciones para los remadores de la palabra. Primero, salir nunca es fácil, pero es el camino, el único camino hacia la plenitud y hacia la realización de la vida. Segundo, si la misión es la vocación de la iglesia, entonces toda la iglesia está llamada a la misión, todo bautizado. Por tanto, aquellos que nos sentimos llamados a la misión, no podemos sentirnos como los raros de la comunidad o los diferentes. Por el contrario, todos los miembros de la comunidad cristiana debemos sentirnos y ser verdaderamente misioneros. Tercero, una pregunta que debe provocarnos es, ¿y después de este viaje, qué? Voy a ser más específico. ¿Y después de este congreso, qué? Debemos iniciar, perdónenme, aquí está. Debemos iniciar un proceso de renovación para despertar el ardor misionero en nuestro continente. Que comience por la base, por las comunidades parroquiales, por los centros formativos, por los seminarios, por las universidades en cada diócesis. La conciencia misionera comienza en la catequesis, continúa en los grupos de jóvenes, se perpetúa en la comunidad parroquial, en todos los ámbitos.
se promueve en cada familia cristiana y debe ser animada y acompañada por los pastores. En fin, este viaje debe darnos las pautas para arder en el espíritu misionero. Y la cuarta provocación, la misión no debe ser lo especial y lo extraordinario, debe ser lo común y lo ordinario. No debe haber una pastoral para la misión, es que la misión debe ser la pastoral. Y así, todo está sellado por la misión. La fe, la vida, la oración y la liturgia. Quiero concluir este viaje y esta ponencia con unas palabras del Papa Francisco en su reciente publicación Dilexit Nos. Lee así, dirigida a todos nosotros. Mucha atención porque son palabras provocadoras. Dice el Papa, de alguna manera tienes que ser misionero, como lo fueron los apóstoles de Jesús y los primeros discípulos, que salieron a anunciar el amor de Dios. Salieron a contar que Cristo está vivo y que vale la pena conocerlo. Santa Teresa del Niño Jesús lo vivía como parte inseparable de su ofrenda al amor misericordioso. Quería dar de beber a mi amado, dice Teresita, y yo misma me sentía devorada por la sed de las almas. Cierra las palabras de Teresita. Esa también es tu misión, dice el Papa. Cada uno la cumple a su modo y tú verás cómo podrás ser misionero. Jesús se lo merece. Si te atreves, Él te iluminará. Él te acompañará y te fortalecerá y vivirás una valiosa experiencia que te hará mucho bien. No importa si puedes ver algún resultado. Eso déjaselo al Señor, que trabaja en lo secreto de los corazones. Pero no dejes vivir la alegría de intentar comunicar el amor de Cristo a los demás. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso para el Padre Luis Enrique en esta ponencia, en esta iluminación de discípulos misioneros iniciados y enviados. Que se siente ese aplauso.